Vamos a ir al mensaje y este lleva por título Vidas desperdiciadas. Y cuando uno le pone un título a este mensaje de esta manera, tal vez alguien dirá, ¿qué me está tratando de decir? Lo que le estoy tratando de decir es que lamentablemente uno conoce, ve vidas desperdiciadas. Y a medida que el tiempo va transcurriendo y uno se vuelve más viejo, recuerdo a la edad de como por 16 años, en una ocasión, mientras me veía en el espejo, de pronto incliné la cabeza y me miré un rollo de canas. Y cuando me las vi, dije, Dios mío, voy a ser canoso. Eso fue lo que dije para mí, voy a ser canoso. Pero después, ahí están todavía las mismas canas y no me salieron más canas. Pero eso no significa que no haya envejecido. Todo ser humano envejece. Lo lamentable es que unos envejecen para mal y otros envejecen para bien. O sea, unos aprovechan la vida y otros desperdician la vida. ¿De qué grupo va a ser usted? Y esto no se trata de decir, no, de los que lo aprovechan. Porque hay veces cuando he conversado con personas, recuerdo en una ocasión una experiencia que estaba el pastor David hablando con una familia. Entonces él está conversando con ellos y les está hablando de sus hijos. Y le dice, si usted no le pone freno a sus hijos, si usted no los corrige, si usted no les habla, se van a perder. Pueden llegar a ser delincuentes, pueden llegar a hacer cualquier cosa, porque sin Cristo uno es un diablo, le dijo el pastor David. Entonces el hombre saltó y le dice, no me confiese eso sobre mis hijos. Y el pastor David le vuelve a decir, dice, hermano, ¿usted cree que le estoy confesando algo? Le estoy hablando de parte del Señor, que si usted no les pone freno, si usted no instruye a sus hijos en el camino, se van a desperdiciar. Claro, la persona luego quedó que no podía decir nada, pero a veces lo tomamos de esa manera. No es una confesión de fe la que uno está haciendo. Lo que quiero que entendamos es que si no actuamos, no se trata solo de hablarlo, se trata de actuar, de vivir, para que nuestras vidas no sean vidas desperdiciadas. ¿Ha alguna vez dicho esta frase? ¿Qué desperdicio de vida cuando ve a alguien que le está yendo mal? ¿Qué desperdicio de vida cuando uno ve a un matrimonio romperse y ve a los hijos sufrir? Uno dice, qué desperdicio de vida. Y claro que es la verdad, porque se están desperdiciando vida hoy, en este instante. Y quizás usted es una de esas personas que está diciendo, mi vida ha sido desperdiciada, pero el día de hoy va a salir con esperanza de este lugar. Quiero mencionarle 4 personas en las Escrituras que desperdiciaron su vida en 3 ejemplos. Ve el primer ejemplo, Adán y Eva. Cuando usted piensa en Adán y Eva, ¿en qué piensa? En alguien que se equivocó y hasta el sol de hoy nosotros estamos pagando el precio, ¿verdad? Vidas desperdiciadas. ¿Qué tenían Adán y Eva? Bueno, eso está en Génesis capítulo 3 para los que anotan, ¿no? ¿Qué tenía Adán y Eva? Ellos hablaban directamente con Dios. Usted y yo oramos y no escuchamos la voz de Dios. Y si usted la escucha, wow, le felicito. Cuando yo en una temporada de adolescente entré en una frustración porque yo me arrodillaba y como el pastor, el que llegaba a predicar, decía, usted ore, pregúntele a Dios y Dios le va a hablar. Y tal vez el que había predicado dijo, Dios me habló. Entonces yo me arrodillaba y le decía, Señor, yo quiero hacer esto, ¿qué piensas tú? Y me quedaba en silencio. ¿Y sabe lo que decía? Hasta golpeaba la cama y decía, ¡y ay! ¿Por qué le hablas al otro y a mí no me hablas si yo te estoy hablando? Pero estos sí hablaban directamente con el Señor. Yo tenía una idea, yo me quedaba como ahí para ver si escuchaba esa voz así con eco. No, sí. No había tales. Pero estos sí, estaban hablando ahí directo, frente a frente, cara a cara con el Señor. Vea el segundo ejemplo, Shaul o Saúl en español. Saúl es una persona que representa el cristianismo. Para los que anotan, esto está en primer libro de Samuel, capítulo 9, la experiencia o la vida de Saúl.
es nombrado rey. Le animo para que lea en casa toda la historia. Es una historia fascinante y triste a la vez, porque es una de las historias más tristes de la Escritura. Pero Saúl representa al cristianismo. ¿Por qué razón? Vea lo que ocurre en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Tan pronto como Saúl se despidió de Samuel para irse, Dios le cambió el corazón y aquel mismo día se cumplieron todas las señales. ¿Cuántas personas acá el Señor nos ha cambiado el corazón? ¿Me dice amén? ¿Ve que nos parecemos a Saúl? En ese sentido. Quiero darle una descripción de la vida de Saúl. Mire las características de la vida de Saúl. Él tenía juventud, estaba joven, era un hombre fuerte, trabajador del campo, tenía una presencia, o sea, su aspecto era de una presencia, tenía la estatura y, sobre todas las cosas, tenía a Dios. Era una persona imponente. Debió haber sido el rey más importante e imponente de su generación y de toda aquella zona. Un día el pastor Raúl estaba en Panamá. Yo no era pastor, yo era como el asistente del grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes como de 400 muchachos en ese momento. Y me llama el pastor Raúl y me dice: Otto, va a llegar un futbolista americano, quiero que lo recibas. Lo presentas, así que yo me tocaba predicar, no vas a predicar, sino que él va a predicar, él es cristiano, ya me explicó. Perfecto. Entonces yo estaba en la entrada del templo, las puertas son idénticas a estas que usted puede apreciar acá, eran idénticas o son idénticas. Entonces yo estoy en la entrada, ¿verdad?, esperando, y de repente veo que se pone como oscura la entrada y veo a alguien que hace así. Las puertas miden 2 metros. Ese hombre no pasaba por esa puerta y casi que pasa de lado. Entonces yo lo vuelvo a ver. Él creía que yo era el pastor. Entonces me dice: "Hi, pastor, nice to meet you", y me abraza. Pero, claro, se agachó, ¿no?, para abrazarme así. Entonces, pero primero me había dado la mano, me envuelve la mano, parecían plátanos los dedos. Eso daba miedo. Saúl era más alto. En persona, la persona más grande que yo he conocido en persona es ese hombre. Y de hecho el más fuerte que he conocido en mi vida. Pesaba como 320 libras. Es que yo recuerdo que él me estaba hablando y yo estaba como mirándole el cuello, porque yo no sabía dónde le empezaba los hombros y dónde le terminaba el cuello, porque era como, es que era tan extraño ver a alguien así. Y claro, el traductor era alguien más delgado y más pequeño que yo. Entonces cuando él estaba predicando se le oía la gran voz y al traductor así la vocecita. Y todos estábamos sorprendidos. Eso era Saúl, ni más ni menos. O sea, es increíble la forma, la vida, la estatura, todas las condiciones. Pero cuando le hablo de Saúl, ¿en qué piensa usted? En alguien desechado, una vida desperdiciada. Ahora le voy a mencionar la cuarta persona. ¿Quién es la cuarta persona? Es Judas Iscariote, obviamente, no el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Judas, toda su historia usted la puede encontrar en los evangelios. De todos estos que están acá, Judas es la persona que recibió la mayor instrucción que una persona puede recibir. Vean las características o todo lo que tenía Judas. Tenía al maestro de maestros, nada más y nada menos. Este hombre vio los milagros en primera línea. No es que un ciego vino a decirle: yo recibí la vista. No es que un paralítico vino a decirle: no, yo me sané, no podía caminar, no podía andar y me sané. No. Él miró los milagros en primera línea. Cuando estábamos adolescentes, llegó a la iglesia un evangelista que en lo personal, en cuanto a milagros se refiere, es la persona más usada por Dios que yo he visto en persona. En una ocasión íbamos a una campaña. Yo le he contado un día que marcó mi vida, porque íbamos a ir a cortar el monte
no era grama, era un monte. Me acuerdo que era una especie de, le dicen escoba de monte, una cosa así. Es durísimo. Y ese fue el evento que marcó mi vida. Entonces habíamos limpiado el lugar, estábamos en la campaña y eso fue para octubre. Y empezó a llover todo el día y no paraba de llover. Entonces llegamos a las 5 de la tarde al lugar, obviamente todos con paraguas, y llegó este evangelista. Y él llega ahí y miramos que él deja la sombrilla y se va al campo, se mete al campo y estaba inundado. Y empieza a caminar, él es cubano y tiene una voz así fuerte, tiene una manera obviamente muy peculiar para un nicaragüense escucharlo. Y él empieza a hablar y él utilizaba muchas palabras en hebreo. Entonces empieza ese hombre a orar en voz en cuello. Padre, Padre, en el nombre del Cordero, del Etropredeuma, del Kadoshalí, del Naindan Yeshua. Entonces, claro, está un silencio y empieza a salirse la gente del barrio, ¿no? Así, medio curiosos como nosotros. Y lo escuchan. Y empieza, eran como las 5 de la tarde, y empieza a decir: Padre, a las 6:30 va a parar de llover. Cuando él dice eso, yo dije, le voy a decir la palabra que dije: híjole, vamos a quedar avergonzados aquí. Qué ungido, ¿no? Ese hombre estuvo ahí caminando ese lugar todo ese tiempo, y ese hombre era tan fuerte como hablaba. Cuando faltaban 5 minutos, o sea, Padre, 5 minutos. En 5 minutos va para la lluvia. Padre, faltan 2 minutos. En 2 minutos va para la lluvia. Padre, falta 1 minuto. Faltan 30 segundos. Claro, todos los que estábamos con paraguas, él estaba solo, yo empezaba a sentir que el corazón estaba cada vez más acelerado. Dios mío, ¿qué va a pasar? De pronto, queridos hermanos, él dice: ahora, y para de llover. Entonces todos los de fe, ¿no? Nosotros, ¡gloria a Dios! ¿Sabe qué dije para mí? ¿Y será que no llueve más tarde? ¡Qué vergüenza! Eso es lo que dije. ¿Será que no llueve más tarde? Entonces para de llover y dice el hombre: pongan los equipos. Y todos los que estamos ahí diciendo: y si llueve más tarde se nos dañan todos los equipos. Pero bueno, los fuimos, los instalamos. Y el hombre se fue a cambiar, agarró un vehículo, se fue, estaba cerca de la casa, se fue a cambiar. Y a las 7 en punto estábamos arrancando la campaña. Empezaron a ocurrir unos milagros. Yo era parte del coro, en ese tiempo cantábamos: aleluya, sanidad, sanidad en Cristo. Y yo podía ver la gente sanarse ahí enfrente de nosotros, ahí recibiendo sanidad. Y de pronto empieza a golparse, él dice: ¿quiénes recibieron sanidad? Y empieza a venir como una multitud de gente, porque la gente testificaba de lo que... Ahora, no eran personas como yo, no los conocía, éramos del barrio, los mirábamos, la iglesia estaba ahí, yo los conocía. Empieza a venir todo ese montón de personas, empiezan a subirse a la tarima, y de pronto se viene la tarima y se cae. Y se nos va el audio, se nos va todo. Y atrás había un vehículo Chevrolet, de esos cuando los carros eran carros de verdad. La tarima se fue hacia atrás, donde estaba ese vehículo, y una niña estaba recostada de ese vehículo. Y la tarima le prensó las 2 piernas. Mire, yo vi las piernas de esa niña fracturadas, parecían de trapo. Y se la llevan a una casa, buscan al evangelista y le dicen: a una niña se le fracturaron las piernas. Y el hombre se va, se ponen a orar. 5 minutos después el hombre la pone sobre la tarima caída y empieza a correr la niña ahí. Fue algo tan increíble, o sea, no me lo contaron, yo lo vi. Judas, él tenía el mejor maestro de esta tierra. Él veía los milagros en primera línea, y no solo eso, él vio el poder de Dios en él mismo, porque fueron enviados de 2 en 2, ¿se acuerda? Él también oraba por la gente.
Pero ¿cómo lo recordamos el día de hoy? Como una vida desperdiciada. Ahora hagamos lo personal, ¿qué le parece? Ahora, ¿por qué no hablamos de su vida o de mi vida? Me dijo el pastor José Silva, cuando tú le hablas a la iglesia, recuerda que cuando señalas la iglesia, 2 dedos apuntan hacia el frente, pero 3 te apuntan a ti. La espada de doble filo corta para allá, pero también corta para acá. Esto no solo es la vida del otro, es nuestra vida, su vida, mi vida. Si el día de hoy nos pusieran un polígrafo, de esos detectores de mentiras que le llaman, y le preguntan, ¿usted cómo ha sido su vida? ¿La está aprovechando? ¿Está aprovechando su vida? ¿Cuál sería la respuesta? Porque le va a detectar si está mintiendo, porque el aparatito se dispara cuando uno miente. ¿Qué pasaría? ¿Estaría relajado diciendo, sí, yo he aprovechado mi vida? ¿O la respuesta contraria, diciendo la verdad, tendríamos que decir, no, no estoy aprovechando mi vida? Ahora, cuando uno dice esto o hace esta pregunta, hay personas que dicen, pastor, pero es que usted no conoce mi vida, no sabe de dónde vengo, no conoce a mis padres. En una ocasión me reúno con un muchacho y me dice, yo quiero que usted me escuche. Entonces empiezo a hablar con él y me dice, lo que pasa es que yo tuve un padre, y permítame usar la palabra que él dijo, dice, es que mi padre es un desgraciado. Para mí fue impactante escuchar decir eso de alguien, de un hijo. Y me dijo, mi papá me dijo que no fuera alcohólico. Y le digo, pero eso es un buen consejo, tratando de defender al papá. Y me dice, sí, pero me lo dijo con una cerveza en la mano. Así que finalmente lo terminé imitando. Golpeaba a mi mamá, no nos daba de comer y empezó a contarme toda la historia. Entonces alguien puede decir, usted no conoce mi vida. Usted no sabe de dónde vengo, no sabe lo que tengo, no sabe las carencias que he tenido. Pero ahora quiero llevarlo a una porción de las Escrituras. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Vea lo que dice acá el escritor. Me fijé de nuevo que bajo el sol la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes. Tampoco los sabios tienen que comer, ni a los inteligentes abunda el dinero, ni los instruidos gozan de simpatía. Vea lo que dice la última parte, sino que a todos les llegan buenos y malos momentos. ¿Sabe lo que nos está diciendo acá la Escritura? Que no importa quién es uno, llegan buenos momentos y llegan malos momentos. Pero enfoquémonos en los buenos momentos. Significa que en algún momento algo ha venido bueno sobre nuestras vidas. Ve el ejemplo de José. Voy a poner el ejemplo de José. José tuvo tiempos de vacas gordas y de vacas, vacas gordas y vacas. No es cierto. José no tuvo tiempo de vacas flacas. Y tal vez alguien dirá, no, pastor, eso no es cierto, tuvo tiempo. No, léalo. Los tiempos de vacas flacas de otros fue el mejor tiempo que le fue a él. Compró todo Egipto para el quien él servía. Salvó a toda esa generación, incluyendo a toda su familia. Recuperó a su padre, recuperó a sus hermanos, los salvó, los asentó en Egipto. Entonces, ¿dónde están los tiempos de vacas flacas? Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando vienen buenos tiempos, lo que hacemos en ese momento es la diferencia, que cuando los tiempos malos se acercan, ahí es lo que hicimos en los buenos tiempos marcan la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? ¿Estamos viviendo plenamente, intensamente, o estamos dándole a la vida o a lo que necesitamos o a lo que hacemos lo que nos sobra? ¿Qué estamos dando? ¿Está dando lo que le sobra o está dándolo todo? Y cuando mencionamos el próximo ejemplo que quiero ponerle ahora de alguien que ha aprovechado verdaderamente la vida, siempre nosotros tenemos una excusa que dar. Quiero hablarle ahora del apóstol Pablo, que de hecho su nombre es Shaul, igual que
el del Antiguo Testamento, Saulo de Tarso. ¿Sabía usted? Bueno, aquí esta es una idea de cuando él se encuentra o cuando Jesús lo encuentra, él va camino a capturar a todos los cristianos de una región y cuando va se le aparece nuestro Señor Jesucristo y le dice: Saulo, Saulo, o Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Caes del caballo y él le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te era dar coces contra el aguijón. En otras palabras es: ¿por qué estás pateando el punzón? Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Te estás hiriendo a ti mismo. Cuando uno piensa en este hombre, ¿sabía usted que Pablo no tuvo más que lo que nosotros tenemos? Cualquiera podría decir: pero es que el apóstol Pablo, pero él no tuvo más que usted ni más que yo. Él no tuvo más que nosotros. O sea, hágase esa idea. Él no tuvo más que usted ni más que yo. De hecho, podemos decir que tenía menos que lo que nosotros tenemos. Voy a poner un ejemplo, y como esto se está grabando y está saliendo afuera, imagínense, Pablo no tenía un micrófono para poder predicar. Yo he predicado, esta es mi tercera predicación el día de hoy, y siento un pequeño ardor en la garganta, la boca se cansa, la lengua se cansa. Yo tengo que hacer un ejercicio para la boca, tengo que hacer un ejercicio para la lengua, para que no se arrastre la lengua. Pero este aparatito que está acá me ayuda muchísimo, porque yo puedo hablar bajo y los que están atrás me escuchan, ¿verdad que sí? ¿Se da cuenta? Pero imagínense, entonces para los que nos ven, yo voy a hablar sin el micrófono, para que sepa que voy a hacerlo. Entonces imagínense que yo no tuviese este micrófono y tuviese que decirle: Dios les bendiga. Otra vez: Dios les bendiga. Y pasar toda la prédica. El otro día se nos fue la electricidad, gracias a Dios por la planta eléctrica. Se nos fue la electricidad en dos reuniones, exactamente en la misma parte. Es que como se fue en la primera, tenía que irse en la segunda. Esto lo he hecho. Ahora imagínense 3 reuniones, predicar a voz en cuello. Ahora estamos en un lugar acústico. Ahí pasan un montón de vehículos y el audio no se mete el ruido. Estamos en un lugar cerrado, climatizado. Él hablaba al aire libre, no tenía todo lo que nosotros tenemos. Anoche cuando me fui a dormir, entonces agarro el teléfono y escojo qué prédica voy a escuchar el día de hoy. Él no tenía un aparato para escuchar a Pedro, es que el otro día predicó Pedro y quiero escucharlo. Él no tenía este instrumento que tenemos y decir: quiero escuchar a Santiago, el otro día predicó, o los videos de Jesús. No lo tenía. Tenía mucho menos que nosotros. No tenía ni siquiera la Biblia que nosotros tenemos, pero cuando usted abre el Nuevo Testamento, la vasta mayoría de lo que usted va a leer a Pablo, quien fue inspirado por el Espíritu Santo para hablarnos el día de hoy. Pero él se convirtió en el evangelista y apóstol del cristianismo, para que usted tenga una idea, teniendo menos que lo que usted y yo tenemos. Y podríamos hablar abundantemente del apóstol Pablo. Ahora quiero mencionarle los nombres, según los eruditos bíblicos, quiénes son los hombres más importantes de las Escrituras. Escuche esto, iniciamos por Abraham. Obviamente no está Adán ni Eva. También tenemos que ir a José. De Abraham, de los patriarcas, no pasa por Isaac ni Jacob, salta a José. Luego, por supuesto, en el Antiguo Testamento el hombre más importante es Moisés. Luego saltamos a David, quien debería de estar es Shaul, pero está David. Y también tenemos que hablar de Elías, quien fue un hombre que fue arrebatado, que representa también la iglesia. Dentro de los profetas también tenemos que mencionar a Daniel, un hombre que recibió la revelación de parte del Señor. Luego pasamos a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con, por supuesto, Pedro, Juan, y por último tenemos que mencionar a Pablo. Pero si usted nota, hay 3 nombres que están resaltados ahí, porque los expertos bíblicos han concluido que esos son los 3 nombres más importantes de toda la Biblia.
El primero es Moisés o Moshe, el segundo, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, y el último, el apóstol Pablo. Alguien que ni siquiera tuvo lo que nosotros tenemos. ¿Sabes? Pedro escribía y decía, porque lo que estamos hablando nosotros lo hemos oído y lo hemos visto. Pablo no podía decir eso, porque él no estuvo ahí. Él tuvo menos que los apóstoles, pero fue el más grande entre ellos. Esa es la diferencia. Ahora, una pregunta más. ¿Qué hago entonces para no tener una vida desperdiciada? ¿Qué tengo que hacer yo para que mi vida no sea desperdiciada? Entonces, vamos al número uno. Número uno, escriba lo que usted quiere. Si usted no quiere desperdiciar su vida, escriba. ¿Qué quiere para su vida? Escríbalo. Anote, tome nota. Esto es lo que yo quiero, sueñe. Y sueñe en grande. Porque no tiene nada que pagar. Es barato, es gratis. ¿Qué le dice? Una vez me acuerdo que estábamos en una actividad que era gratuita y estábamos dando un refrigerio. Entonces estaba pasando una persona y pasa y me dice, ¿y cuánto es lo que hay que pagar? No, le digo, es gratis. Entonces me dijo, pues fiado y regalado hasta caer morado, déme 2. Es gratis. Sueñe, no le va a costar nada. Y todo lo que sueñe, anótelo. Hoy en la mañana cuando vine acá a la iglesia, yo vengo a las como 10 para las 7 de la mañana. Mi esposa imparte una clase a esa hora, a las 7. Entonces, mientras venía ya en la cabeza pensando en rehacer la lista de los lugares donde vamos a tener iglesias. Los primeros 20 lugares, nosotros queremos 30 iglesias acá en el departamento de Masaya, los primeros 20 lugares me son fáciles, porque esa lista yo ya la había hecho hace muchos años atrás. Entonces los primeros 20 los escribí sumamente rápidos. Los siguientes 10, de hecho ni siquiera puedo completar los 10 porque eso va a depender del crecimiento demográfico que tenga el departamento de Masaya. Como esta es una proyección a largo plazo, tenemos lugares donde creemos, pero eso va a ir dependiendo de cómo crezca. Entonces, por ejemplo, si usted se me acerca y me dice, mire pastor, yo vivo en el Cocal, no me refiero aquí donde tenemos Osana Esperanza, sino me refiero en la carretera, en la circunvalación. Me dice, yo vivo en el Cocal, ¿ahí vamos a tener una iglesia? Sí. Si usted vive en Países Bajos, pastor, ¿y vamos a tener una iglesia en Países Bajos? Sí. Si usted vive en Monimbó, sí. En Niquinomo ya la tenemos. En Catarina estamos trabajando. Entonces me he reunido con pastores. El otro día estaba hablando con el pastor de Osana Niquinomo, que apenas tiene 8 meses la iglesia. Y le voy a decir algo, ya se están reuniendo entre 120 y 130 personas en domingo. Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y le digo, pastor, en su lugar, ¿dónde vamos a abrir otra iglesia? Entonces me dice, hay un lugar que se llama Pío XII. Si usted viene de Pío XII, ahí vamos a abrir una iglesia, si Dios lo permite. Y empezó a darme otros nombres, ¿no? Que ya los tenía, pero son lugares que tal vez los pastores están visionando y que tal vez yo no conozco. Ya el pastor Luis me estaba diciendo otro lugar. Hay un lugar que se llama San Francisco, pero más conocido en Nindirí como San Pancho. También ya lo tenía. O sea, son lugares, pero la pregunta es, ¿por qué lo sé? ¿Sabe por qué lo sé? Porque lo he escrito un montón de veces. Pero más que escribirlo, escúcheme esto, escríbalo. Pero más que escribirlo, escríbalo en la tabla de su corazón. Escríbalo ahí. Hace unos días atrás estaba revisando las notas en mi teléfono, mirando hacia atrás las notas más antiguas. Entonces encuentro unas notas de cuando el pastor David estaba con vida y otras notas que he venido escribiendo por años. Y mientras estaba mirando una de esas notas, empiezo a leerlas y digo, qué increíble, me acuerdo de cada una de estas notas que escribí con él. Pero ¿sabe por qué me acuerdo? Mi esposa me dice, que vos tenés una memoria. No, mi amor, no se trata de eso. ¿Sabe de lo que se trata? Que cuando escribí eso, dije, aparte de tenerlo aquí escrito, lo voy a escribir en la tabla de mi corazón para que no se me olvide. Habían experiencias y él me decía, mire esto, no lo haga.
Yo decía, eso, Señor, va para la tabla de mi corazón. Y me acuerdo, no necesito leer las notas, aunque están escritas. Están escritas. Escríbalo en la tabla del corazón, que no se le olvide. Como lo que le acabo de decir, usted me pregunta por cualquiera de los lugares y lo dice, sí, ahí sí. Si usted viene de Pacaya, no, en Pacaya queremos abrir 2 iglesias. Una por el museo y otra en la parte de al fondo. ¿Ve? ¿Sabe por qué? Porque lo tengo aquí en la cabeza. No estoy diciendo que estoy loco, ¿verdad? Estaba diciendo que no, aquí está, todo el tiempo. Defínalo con claridad. Escriba lo que quiere, pero que quede definido con claridad lo que usted quiere. ¿Por qué necesitamos que tenga claridad? Porque si usted no sabe lo que quiere y no tiene claridad de lo que quiere, me encontré esta frase hace muchos años atrás y se la quiero leer. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Decía, yo me lo encontré de otra manera, es que hoy lo busqué, ayer lo busqué y me salió esta, pero yo la busqué, la primera vez la escuché de un taxi. Dice, cualquiera que no sabe para dónde va, cualquier taxi le lleva para cualquier lado. Eso es lo que pasa, nos lleva para cualquier lado. Imagínese usted parando un taxi, detenemos un taxi y el chofer le dice, ¿para dónde va? Para donde usted me quiera llevar. Arranca de una vez, está loco, está loca, ¿verdad? Así andamos por la vida muchas veces. No sabemos para dónde vamos. Siempre le voy a leer lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 2. Entonces el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea, para que se acuerde, y cuanto más que esté escrita en la tabla del corazón. Vea lo que dice Proverbios 21:5. Los planes bien pensados, digámoslo una vez más, los planes bien pensados producen ganancia. Los planes apresurados traen pobreza. ¿Ve la diferencia? Planes bien pensados. Número 2, asóciese con Dios. Asóciese con el Señor. Lo que usted vaya a hacer, ¿sabe lo que hice en la mañana? Después de haber escrito, agregamos como 5 nombres extras a lugares. Me acuerdo que me senté con el pastor Luis, estábamos ahí orando y escribimos 5 lugares extras, aparte de los 20 que ya teníamos. ¿Sabe lo que hice? Le dije, Señor, aquí están. Aquí están, Señor, estos lugares. Yo no conozco la gente que está ahí, pero queremos que esto se haga una realidad conforme a tu voluntad. Entonces, asóciese con Dios a todo lo que vaya a hacer. Usted tiene un sueño, escríbalo. Y luego va a la presencia del Señor. Señor, este es mi sueño. ¿Lo apruebas? ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres que yo lo haga? ¿Te parece bien que yo haga esto? ¿Estás de acuerdo en mi proceder? Proverbios capítulo 3, versículo 6. Lo conocemos perfectamente. Nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Sabe lo que significa? Que cuando usted viene y le presenta esto al Señor, usted se lo está presentando, le dice, Señor, aquí está. ¿Sabe lo que Dios hace? Dios dice, me lo estás poniendo delante de mí. Esto que estabas haciendo por aquí no me gusta. Entonces Dios lo corrige. Y hay veces uno dice, Señor, ¿por qué? Y después lo ve. Me acuerdo en una empresa, me iban a nombrar, yo iba a empezar a ganar 3 veces más de lo que estaba ganando en ese momento. Y me dijeron que no, me negaron el ascenso. Mire, yo me pegué una frustrada. Señor, y entonces uno empieza, ¿no?, a hablar lo que no debe. Si yo soy tu hijo, si yo te sirvo, soy fiel en mi diezmo y ofrenda. Y empecé. Yo me imagino al Señor viéndome diciendo, ay, me has dicho que se haga mi voluntad y no la tuya. Espera, si yo hubiese puesto esa firma, mire, escúcheme, estaría tan arrepentido de poner esa firma. Y ocurrió 2 veces en un mismo año. Imagínense que me iba a contratar McDonald's, la transnacional, para ser el financiero de Nicaragua. Me iba a contratar y saliendo de la reunión de haberle dicho que sí al hombre,
que vino desde Panamá para entrevistarme, el Señor me dice, ¿y a quién le pediste permiso? Me monto en el carro y empiezo como a discutir con el Señor con la Biblia, ¿no? Le digo, pero tú sabes lo que dice, que el hombre aún jurando en perjuicio de sí mismo no por eso cambia. Ya di mi palabra que tú sí seas sí, tú no seas no. Bueno, la mía es no. No dormí toda la noche. Usted sabe, cuando llamé a ese hombre al siguiente día para decirle que no aceptaba el empleo, y después en la empresa donde estaba me niegan, créame, en los 2 lugares tenía que firmar que no podía renunciar por 2 años. Si no había una multa de miles de dólares, estaría tan arrepentido porque no fuera pastor el día de hoy. Él enderezará tus sendas. Pablo un día quería ir a un lugar y el Espíritu Santo le dice, no. Imagínense que no quieres que yo predique, no. Y va para otro lugar, no. Pasa por Macedonia. Él endereza. Cuando usted se lo presenta, entonces preséntele a Dios esa visión que usted tiene. Dígale, Señor, aquí está mi visión. Aquí está lo que yo siento, lo que yo sueño. Pero esto es lo que tú quieres. Ahora vaya conmigo una vez más a Proverbios 3:6, pero en otra versión. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. Y lea conmigo la última parte. Y Él te ayudará en todo. Escúcheme, tome en cuenta a Dios. Y Él le va a ayudar en todo lo que usted emprenda. La bendición le va a acompañar. Tome en cuenta a Dios. Número 3 y último, no deje que nada le distraiga. No se deje distraer. Tenemos un gran problema en esta sociedad. Hay una frase que a mí honestamente me molesta. Decir esa frase de hoy más que nunca. Yo he escuchado a un predicador todas las veces decía lo mismo. Hoy más que nunca. Hoy sí voy a usar esta frase. Hoy más que nunca tenemos personas distraídas. Un día veníamos del norte y para mi casa vivo en la carretera Masaya, entonces agarré por el kilómetro 14 viniendo de regreso. Entonces mi esposita, que le gustan los helados, mira que hay un lugar que venden helado y me dice, quiero comprarme un helado. Entonces ya doblo, me meto en el lugar y me estaciono. Mire, yo no estoy tratando de mofarme de nadie, solo quiero mostrarle una realidad de lo que está pasando. Entonces me estaciono y cuando me voy a estacionar está un vigilante en esta posición. Me estacioné enfrente de él y me quedé viéndolo. Digo, vamos a ver cuánto tiempo demora para levantar la cabeza. Entonces estuve viéndolo allí. Mi esposa fue, compró el helado, se subió en el carro. ¿Está rico, querés? No, gracias. Y yo seguía viendo al hombre. Retrocedí, salí. Me pregunto qué estará cuidando. ¿Sabe que hay compañías actualmente que están prohibiendo el uso de dispositivos móviles dentro de las compañías? Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué cree eso? Porque tenemos a una sociedad distraída. Vea lo que dice Proverbios 4:25 en adelante. Dirige la mirada ¿hacia dónde? Hacia adelante. Fíjate en lo que tienes delante de tus ojos. Piensa qué camino vas a seguir y plántate firme en todos tus caminos. Versículo 27. Apártate del mal. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando usted resume todo esto, podemos resumir que esta es una persona concentrada. Es una persona que no está distraída. Por eso necesita eliminar los distractores. Elimine los distractores. Algunas veces serán amistades. Un día después de una prédica se me acercó alguien y me dice, pastor, ¿me está diciendo que termine con amistades? Y le digo, sí. ¿Cómo me puede decir eso? Y le digo, ¿a dónde le van a llevar esas amistades? Y era una persona que yo conocía sus amistades, eran alcohólicas. ¿A dónde le van a llevar? Tiene que tomar una decisión. Hay familia
Que es difícil decir esto, pero es la realidad. Nos viven hablando y distrayéndonos, metiéndonos cizaña en el corazón. Elimine los distractores de su vida. Y quiero decirle, queridos hermanos, que verdaderamente el Señor le ama a usted. Se lo voy a decir de nuevo, Dios le ama como no tiene idea. Claro, apláudale al Señor. Y tal vez se está preguntando, ¿y por qué está diciendo eso? ¿Qué tiene que ver con el tema? Ahora se lo voy a decir. ¿Sabe qué tiene que ver con el tema? Toda la noche y la madrugada de hoy, el Señor me dijo, diles que se concentren. Concéntrese. Usted quiere algo en la vida, concéntrese en alcanzar eso. Tiene el sueño de tener una empresa, concéntrese en eso. Tiene el sueño de tener una familia, una esposa, un esposo. Bueno, yo sé que va a estar concentrado, pero concéntrese más. Concéntrese. Cuando alguien le esté hablando, concéntrese en lo que la persona le esté hablando. Conocí a una persona que fue, quien me lo contó fue el gerente. Me dice, despedí a un empleado. ¿Sabe? Y le digo, ¿por qué? No sabe por qué me estaba trayendo esa historia. Me dice, mira, está hablando conmigo, y yo lo miraba que volteaba a ver para abajo. Qué raro. Y seguíamos hablando y cada cierto tiempo miraba hacia abajo. ¿Y cuál es el susto? Que cuando el hombre sale, entra el asistente y le dice, ¿no era que estaban reunidos? Sí, ¿verdad? Estaban hablando. Y le dice, sí, estaban hablando. Es que mire lo que pasa, jefe. Y le muestra que el hombre con el que estaba sentado le estaba dando like o me gusta a una fotografía mientras estaba en la reunión con su jefe. Le dice, llámelo. Le dice, ¿cómo es posible? Con razón te miraba que estabas viendo hacia abajo. Y lo descubrieron. Lo despidió inmediatamente por no ser una persona concentrada. Usted anhela algo, concéntrese, porque si usted se concentra, Dios le va a bendecir, Dios le va a ayudar, le va a prosperar. Concéntrese, por favor. Deje de desperdiciar su vida y empiece a aprovecharla. Empiece a aprovechar lo que usted tiene. Y tal vez en este momento está diciendo, pastor, este mensaje me llegó tarde, como me han dicho personas o nos han escrito. Permítame decirle que aunque usted diga que está tarde, si usted está con vida, ¿cuántos con vida estamos acá? Eso significa que hay esperanza para usted. Y si usted está con vida, hoy usted puede decidir hacer un cambio. Decida cambiar el estilo de vida que ha estado llevando. Y se lo quiero poner en pantalla. Por favor, me lo pones. Se puede cambiar si usted lo decide. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Decide. Si usted lo decide, Dios me va a hacer prosperar. Josué capítulo 1, lea lo que dice. Entonces harás, o sea, tú harás prosperar tu camino. Esto, queridos hermanos, se trata de que usted y yo decidamos, tomemos la decisión de marcar la diferencia. De eso se trata. Termino leyendo Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Vean lo que nos dice. Miren, esto es observen, presten atención, pues, con cuidado, cómo se comportan. No como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Si alguien nos ve de España, quiero decirle que estamos orando por España. Pero tengo que decir esto claramente. Yo veo muchas noticias de España por una razón particular. Todo lo que ocurre en España se traslada también para Latinoamérica. Y cuando viene a Latinoamérica empieza por Argentina. Y si alguien nos ve de Argentina, que Dios les bendiga también. Entonces estaba mirando un fenómeno que está ocurriendo en España. Estaba una periodista en la entrada de un lugar donde las personas llegan y se cambian de sexo en el DNI, se llama ahí en España, que sería la cédula nuestra. Entonces le dice, va saliendo una persona y le dice,
¿qué gestión hizo acá? Porque se había agolpado mucha gente. Le pregunta a un hombre que va saliendo, entonces le dice, me acabo de cambiar de sexo. Entonces le dice la mujer, ¿usted se siente mujer? Y le dice, no. Y entonces, ¿por qué se cambió de sexo a mujer? Porque estaba mostrando el DNI o la cédula. Le dice, porque antes yo tenía que pagar una pensión para mis hijos y no podía compartir la custodia. Yo podía visitar a mis hijos, pero ahora como soy mujer, mi exmujer y yo tenemos que dividir los gastos al 50% y tenemos que dividir la custodia al 50%. Yo pude ver la expresión de esa mujer que vuelve a ver como a la cámara, ¿no? No hallaba qué decir. Está ocurriendo un fenómeno. Es uno de los países donde más los hombres están cambiando de sexo. Y esto más, a través de una ley que se llama Hermana Yo Sí Te Creo. Y no me voy a poner a hablar de esa ley acá. Y créanme, la idea no es criticar ni señalar. La idea es que entendamos lo que está pasando en nuestro mundo. Esta ley está haciendo que muchos jóvenes, hombres, estén migrando de España hacia diferentes partes de Europa. Es uno de los países que más migración está teniendo. Esto no es fácil. ¿Qué vemos ahí? Los días no son buenos, los días son malos. Y cuando uno dice esto, es como, entonces me está dejando sin esperanza. No, ¿sabe lo que le estoy diciendo? Es que a pesar que los días son malos, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, a los que le creemos, a los que le confesamos. Creo que podemos dar fuerte ese aplauso a Él. Por favor, no se rinda entonces. Siga adelante, siga peleando, concéntrese. Como lo que el Señor me decía, diles que se concentren. Concéntrese, no desperdicie su vida. Quizás esté en el ocaso. Quizás la noche en su vida está cayendo, pero todavía tiene vida. Y si usted tiene vida, el propósito de Dios sigue vigente para usted.